Y qué curioso, yo estuve de archivista aquí en el propio Congreso el año 48, ya va para 70 años. Sí, sí. Y justamente de aquí eh, fui a, me llevó don Silvio Zavala al Colegio de México a estudiar historia. eh, y el Congreso generosamente siguió dándole a mis padres la retribución simbólica si se quiere, pero muy generosa durante todo el tiempo que estuve en la Ciudad de México estudiando. Eso nunca lo olvidaré. Pues bien, estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes, amigos en Radio Escuchas de Opus 102 de 1510 AM, de nuestras estaciones regionales, a donde llega también nuestra señal por la vía de la radio. Los saludamos con muchísimo afecto y habrán ustedes advertido, si se sintonizan con nosotros desde el inicio de esta emisión, cómo cambiamos o modificamos un poquito nuestra liturgia clásica de entrada para darle lugar a la voz del maestro, del historiador Israel Cavazos Garza, cuya ausencia estamos lamentando a partir ya de unos días hacia acá. Hemos creído muy pertinente, y por supuesto que la figura del maestro, sus recuerdos, su memoria, su ejemplo lo avalan, lo ameritan, realizar un programa especial. Y también lo sustentan, por supuesto, el hecho de que nuestros conductores titulares estén amparados por la bandera de la historia, que bien manejan, que bien analizan, que bien enarbolan. Y en ese sentido creemos que el programa va a tener un contenido digno, pues, de la memoria del maestro Israel Cavazos Garza. Así pues, acompáñenos en este programa especial que hemos elaborado para ustedes a raíz un poco de entrevistas, de recuerdos, de amenidades, y queremos también tener el concurso con ustedes por nuestras vías de redes sociales para que se comuniquen con nosotros y enriquezcan este viaje por la memoria sobre el maestro Israel Cavazos Garza. Ya para entrar en materia, saludo a mis compañeros, por supuesto, y lo hago en primer lugar con maestro historiador Juan José Silva. Juan José, ¿cómo estás? Muy bien, maestro, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Y por supuesto, bueno, pues a mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Leonardo, muy bien, muy contento de estar aquí ya empezando con este programa, pues un poco tristes por la pérdida, pero muy contentos y orgullosos por todo lo que logró a lo largo de su vida el maestro Israel. Y por supuesto, así es, mi estimado Ángel. Yo quería, bueno, aprovechar, te dejé así a propósito, porque bueno, puedo aplicar aquí lo de primero en antigüedad, primero en derecho, con base a que por los años que tienes y el trato que habrás tenido con el maestro Israel Cavazos Garza, pues que comenzaras ya platicándonos un poco qué es lo que de pronto tú recuerdas, cómo lo conociste, que es mucho lo que tienes que ofrecernos en este sentido. Así es, fíjate, estimado Ángel, es lamentable la pérdida de un hombre tan valioso para Nuevo León, para el noreste y para México, porque un hombre reconocido por sus aportaciones a la historia, en su calidad de archivista, de cronista, de historiador, pero además como ser humano, un ser humano muy valioso, un hombre de bien, un hombre caballeroso, correcto, de los que ya no hay muchos lamentablemente, y sí sentimos mucho su partida. Pues fíjate, Ángel, mi proximidad con él, cuando lo conocí yo al maestro, pues éramos todavía adolescentes y estábamos en la Escuela Normal Pablo Olivas en Sabinas, y acá en Monterrey, el historiador también, el licenciado don Pedro F. Quintanilla Coffin, que era secretario del Ayuntamiento de Monterrey en el periodo del licenciado Leopoldo González Sáenz, él tuvo una idea excelente de hacer una carrera de la Unidad Nuevo Leonés, y entonces toda una turba de jóvenes, aquellos inquietos y demás, caminamos por las carreteras de Nuevo León. A cada quien nos tocó 1 o 2 kilómetros con una antorcha, y luego nos juntaron todos aquí en Monterrey, y nos asistieron en las casas de los jueces auxiliares. Yo lo digo con mucho orgullo porque a mí y a mi compañero Baruch Vázquez Aguilera de Anáhuac, Nuevo León, que estudiaba en la Normal de Sabinas, nos asistieron en la casa de don Jesús Manso, que tenían una fábrica de persianas y venecianas Manso, pero tenían el carrusel, apenas empezaba el carrusel que luego fueron ya los Juegos Mansos. Este carrusel estaba en la Alameda. Pues bien, como parte de las actividades nos llevaron a conocer la fundidora. Tú te imaginas para nosotros aquella, una gran sorpresa ver vaciar el fierro fundido, a celulosa y derivados, nos llevaron a vidriera y al obispado. En el obispado nos juntaron, pues, los inquietos ahí viendo la ciudad y demás, y luego se aproxima un señor trajeado, con los zapatos bien boleados, con una personalidad interesante, pero
empieza a hablarnos de historia de Nuevo León. No, qué plática, aquella turba de desordenados, al escuchar la sabia palabra del maestro Israel Cavazos Garza, todos nos quedamos arrobados con su plática de historia de Nuevo León. Yo había llevado historia de Nuevo León en la secundaria, en tercer año, aquel libro de Nuevo León, Apuntes Históricos de Santiago Roel, y había leído al maestro Israel Cavazos en los artículos del periódico El Porvenir, pero tenerlo ahí en persona para mí fue impactante. Estoy hablando de septiembre de 1964, es decir, 52 años. Y de ahí empieza mi relación con el maestro Israel Cavazos. No había oportunidad, luego ya cuando estábamos aquí en Monterrey buscábamos la oportunidad donde el maestro participaba con conferencias, con charlas. Íbamos a la Sociedad de Historia ahí de colados primero y luego ya ingresamos, pero también iba a otra actividad que muy pocos conocen. El maestro Israel era un gran declamador, y declamaba desde pequeño en la primaria, secundaria y demás, y lo invitaban como jurado en los concursos de declamación, de declamación, particularmente, que se hacían aquí en el Teatro José Calderón, ahí en la Unidad Cultural La Ciudadela. Otro dato que la gente desconoce el maestro Israel es que él estudió en la Preparatoria Técnica Industrial Álvaro Obregón. En la carrera ya no existe el oficio de ebanistería. El papá del maestro era carpintero. Y el maestro era muy bueno también para estas cosas manuales, fíjate, a estas cosas que luego nos delatan la personalidad de aquel hombre, porque como un buen artesano que era, así actuaba en su vida a la hora de hacer los libros, de hacer sus artículos. Era un verdadero artesano que hacía joyas bibliográficas que nosotros disfrutamos aquí. Bueno, pues ya tenemos esta primera y valiosísima aproximación, por supuesto, de doctor Jaime Treviño, que nos ayuda muchísimo. Debo darles la voz a mis compañeros, pero antes de hacerlo vamos a repetir, a recrear, a revivir una semblanza sobre el maestro Israel Cavazos Garza, para que nos sirva ya también de elementos no solo para mis compañeros, sino también para usted, estimado televidente, y si quiere comunicarse con nosotros, quiere aportar algo, conoció al maestro, tiene alguna anécdota que contar, que compartir, algún libro, algún autógrafo, en fin, este programa lo repetimos, lo hacemos entre todos. Así que vamos a presenciar primero esta semblanza sobre el maestro Israel Cavazos Garza y continuamos en este programa especial en torno al historiador. Nacido en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en 1923, el ganador del Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía comenzaría su pasión por la historia a la edad de 18 años, realizando investigaciones en el archivo de la Catedral de Monterrey, para después en 1944 trabajar en el archivo municipal de la misma ciudad hasta llegar a ser su director. Alguien, cuando me avisaron de estos, mencionó la labor en los archivos, y qué curioso, yo estuve de archivista aquí en el propio Congreso el año 48, ya va para 70 años. Sí. Y justamente de aquí me llevó don Silvio Zavala al Colegio de México a estudiar historia. Estudió en el Colegio de México, donde tuvo una relación de amistad con el entonces presidente del instituto, don Alfonso Reyes. La breve historia de Nuevo León, Mariano Escobedo, el glorioso soldado de la República y Protocolo de Monterrey son tan solo 3 ejemplos de sus 25 publicaciones. El historiador comenta que alguna vez fue acusado de robar el acta de fundación de la ciudad de Monterrey para después venderla en Texas por $2,500, a lo que él mismo respondió que eso era imposible, ya que el acta original se maltrató a tal grado por no tener en su momento cómo preservarla, que desde su cambio a un testimonio notarial en 1925 solo se tienen copias de la misma, y lo que él tenía en su posesión era un folleto que solamente mostraba cómo ocurrió dicho proceso. Cavazos Garza fundó la Biblioteca Universitaria Alfonso Reyes. Con sus propias manos recibió, clasificó y puso en las estanterías la mayoría de los primeros 20,000 libros que donó la fundidora de Monterrey. Y ya para 1976 fue designado director vitalicio de la misma. Fundó la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Fue el presidente de la Asociación Mexicana de Historia Regional, miembro de la Comisión de Archivos del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, miembro también del Consejo Consultivo del Gobierno de la República. Fue profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, así como el director del Instituto de Investigaciones Históricas en Nuevo León, también investigador de la Historia Regional del Noreste. Tras la muerte de su esposa, misma que impulsara tanto su carrera de historiador como la de abogacía de su hijo Gabriel y la carrera de las letras de su hija Lilia en el extranjero, Cavazos Garza mencionaba siempre que la señora Lilia Villanueva fue en verdad su compañera de vida.
no podríamos acabar de elogiar y dar cuenta de toda la vida y logros del historiador de Nuevo León, don Israel Cavazos Garza, pero podemos saber por sus propias palabras que es uno de los pocos grandes hombres que pudo ver su obra y ser apreciado por la misma en vida. Sí, pero incluso tengo pendiente una historia de la ganadería, de la que hablé un poco aquí, la importancia de la ganadería colonial, ¿sí? Los grandes rebaños de ovejas que entraban a pastar en la transhumancia que los llevaba a sus lugares de origen, pero no sé si lograré hacerlo. Cuando el corazón siente, el labio enmudece, dijo algún poeta. Para RTV Noticias, Jorge Enrique Parra. Pues bien, gracias a Jorge Enrique Parra por esta semblanza puntual, detallada. Y mi querido Juan José Silva, pues te preguntaría primero qué piensas hasta ahorita de lo que has visto, de lo que has escuchado tanto. Es una historia fascinante, es un referente obligado para todo aquel amante o profesional del estudio de la historia del noreste. Y por qué no decirlo, yo creo a nivel nacional, una gran figura. En lo que atañe a mí, yo fui a los 12 años, fue una conferencia. Y estoy seguro, siempre lo he achacado a que fueron sus palabras, fueron ese viaje imaginario al pasado glorioso de nuestra patria, de nuestra región, que fue lo que me impulsó a seguir sus huellas, tratar de seguir sus huellas por los fascinantes y áridos caminos de la historia, pero es una pérdida tremenda, y creo que va a ser difícil que alguien llene sus zapatos. Y mi querido Leonardo, pues a ti te preguntaría, tú perteneces por supuesto a una nueva generación, pero que también que ve con respeto, que ve con admiración, pero que ve con ojos del siglo XXI lo que es la historia, pero de alguna manera la visión, el apostolado, digamos, del grande maestro, ¿qué te deja, qué te inspira, qué te alienta? Un ícono a seguir para todos los que estamos en esto de la historia. Bueno, es seguramente una fuente de inspiración para muchos, ya Juan José lo comenta. Tuve el honor y la suerte de conocerlo de verlo en varios congresos, en varias pláticas, pero una muy particular afuera de la iglesia de Guadalupe. Ahí él acostumbraba a sentarse en las banquitas y mucha gente me ha platicado, vecinos de él, que convivía con la gente, se sentaba a darle de comer a las palomas. Llegaba el jardinero y lo saludaba, llegaba igual el adinerado, llegaba igual la persona de a pie y lo saludaba, y él con todos convivía, no tenía una así de que eres rico, no, él con todos, ¿no? Entonces eso es lo que me deja, ¿no? Humildad, esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Como dice Juan José, va a estar difícil llenar esa silla, ¿no?, que deja como cronista de la ciudad de Monterrey, pero bueno, esperemos pronto haya alguien que se encargue de las riendas de la crónica en la ciudad. Sin embargo, bueno, ahorita creo que es importante destacar a esta figura, ¿no? Líder, ícono de la historia regia, ¿no? Vamos a ir una pausa y continuamos en este programa especial que estamos bordando en torno a la figura del maestro Israel Cavazos Garza. Por favor, únase con nosotros, solidarícese con nosotros y pues emplee por ahí su memoria, sus vivencias, sus recuerdos de lo que le merezca la figura de este gran maestro. Nos tomamos una pequeña pausa y continuamos en este programa especial. Por supuesto, porque mis padres vivieron la revolución y entonces eran de familias antiguas, al grado de que los abuelos y bisabuelos de mis padres fueron fundadores de Guadalupe en el principio del siglo XVIII, ¿sí? De suerte que por tradición oral y por testimonio propio sabían cosas antiguas de Guadalupe y las contaban. De las familias antiguas, ¿sí? Historias de las familias, pero mucho más de la revolución, porque la vivieron. Estimados televidentes, amigos, un acto importante, gallardo, diría yo, muy honroso y con mucho enaltece al maestro, el hecho de que él haya tocado el tema del acta fundacional y todo lo que
la envuelve un poquito de bruma y todo eso. ¿Qué te parece en ese sentido? Sí, fíjate, fue una controversia muy difícil, pero ahorita platicando con Silva, nos remontamos a la inundación de 1612. De junio de 1602, el gran culebrón que cayó en la ciudad. Y esto hace que se mojen los papeles fundacionales. Y Juan de Ruiz, que dirigía el gobierno aquí o estaba ahí al tanto de estas cosas, mandó a hacer una copia porque ya estaba, dice, muy deteriorada. Eso es de 1612. Entonces, esto es una situación interesante con respecto a los archivos. Tú sabes que los archivos sufren mucho cuando hay incendios, cuando hay inundaciones, sobre todo cuando no están bien resguardados, bien cuidados. Si no existen las condiciones adecuadas en este tiempo y en muchos archivos, sabrá Dios cómo está el Archivo General del Estado, imagínate quién lo dirige. No es cierto. Muy buenas condiciones, muy buenas, excelente. Tratamos de cuidar al máximo los más de no, 55 claro. millones de documentos que Te tenemos. lo digo ahí. porque estoy seguro Claro. que tú sí puedes decir con autorización los deterioros que sufre un documento con el tiempo y las circunstancias, porque estás en eso, lo estás viviendo y estás Fíjate, preservándolos. acabo de descubrir un artículo del maestro Israel Cavazos en la revista Historia Mexicana del Colegio de México. En la número 1 hay un artículo del maestro donde da un panorama de cómo está la historia en Nuevo León, y qué es lo que se hace, qué es lo que se ha escrito, y viene hasta los miembros de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Pero lo más interesante es que dice ahí, en 1952, dice, el acta de fundación original no existe. Fíjate, estamos ya de desde ahí. ya está. Qué importante es eso. Sí, fíjate, entonces ya es estamos un aporte muy hablando importante. ya de que hace 54 años que el maestro ya había escrito esa cuestión. Yo creo que cuando se dio la polémica, pues él no recordó ese artículo, ¿verdad? Claro. Que él ya había dicho esto. Eso es muy importante, esa fuente que tú citas, porque ahí aclara muchísimo las cuestiones. Las cosas. Pero bueno, ese es solo un simple detalle comparado con la magnífica obra que ha realizado el maestro. Estamos viendo aquí imágenes de apoyos. ¿Tú quieres comentar algunas cosas, mi querido Leonardo? Había, él en una de las frases que rescatamos en los videos, hace mucho hincapié en la importancia de los maestros. Él fue maestro, entonces él habla de que en primero de primaria su maestra Jerónima Treviño era de las que el niño no se levantaba hasta que no aprendía la lección. Incluso la maestra iba y le agarraba la mano, ¿no? De sus anécdotas, ¿no? Y una cosa muy interesante, él le tocó la transición de esta educación socialista. Entonces él dice que llegaba, una vez estaba haciendo un dibujo de un fisto que venía en una esquela mortuoria. Entonces se acerca a su maestro, dice mi maestro socialista, y me dice, oye, en lugar de estar dibujando eso, ¿por qué no dibujas a grandes figuras como Lombardo Toledano, este líder sindical, ¿no? Entonces ahí vemos la influencia, ¿no? Él fue un hombre de su tiempo, que vivió bajo los dictámenes de su tiempo y que convivió con ellos, ¿no? Y le tocó ese dato importante de este tipo de educación que tuvo México, ¿no? Entonces sí creo que es importante, ¿no? Hay que apuntar que era tan riguroso. Me viene a la memoria aquel inolvidable périplo, aquel viaje que hizo al noreste de Portugal, sobre todo a la provincia de Mogodouro, donde nació el verdadero fundador de la ciudad metropolitana de Monterrey, don Luis Carvajal y de la Cueva, y hacía mención que la gente, el clima, la tierra estéril, pero sobre todo esa gente que habitaba, eran aproximadamente en los años 90, cuando él va del siglo XX, apuntaba que era muy parecida como somos hoy los regiomontanos, gente afable, trabajadora, nada afectada por la acumulación de riqueza, pero sobre todo esa gente sencilla que él le recordaban a sus padres, a sus abuelos, y sobre todo el entorno, que era muy similar a lo que es el Monterrey con su valle y sus montañas. Pero tanto era así su rigor que quiso ir a ver dónde había nacido el fundador de Monterrey Muy bien. y del nuevo Reino de León. Ese es rigor histórico. Claro. Así es. Fíjate, a propósito de maestro, pues no estamos en la primera generación de estudiantes del Colegio de Historia, la primera generación de licenciatura en Historia, 1974-1978, y entonces decidimos ahí invitar al maestro Israel Cavazos, porque había una materia optativa que se llamaba Historia en Nuevo León, y entonces nosotros dijimos, vamos a invitar al maestro, pero con un plan preconcebido. Maestro, queremos que nos enseñe paleografía, cómo entender la letra antigua de los documentos, y el maestro agarró el reto y nos llevaba documentos, no, aquellas letras, Ángel,
que él las leía de corrido, qué dolor de cabeza, ya no le vas agarrando la onda, como dicen los muchachos, y ya lo vas leyendo aquellos documentos antiguos, y fue nuestro maestro ahí en el colegio de historia, fíjate. O sea, un renacentista de su tiempo. Así es. Y lo que dice Leonardo también, bueno, me hizo recordar un reclamo que alguna vez le hicieron a Octavio Paz, alguien que había leído su obra, y le demuestra cómo en determinadas obras de su juventud decía que esto era verde, y después decía que eso era negro, y después decía, y aquí están las contradicciones de usted, y le decía, aquí se contradice, usted dice que el socialismo... Y le dijo, bueno, aquí lo escribió un hombre de 30 años, aquí lo escribió un hombre de 50 y aquí está un hombre de 75. Son 3 hombres diferentes que piensan diferente. Entonces eso cabe perfectamente. Entonces, pues el maestro Israel Cavazos, que tú decías del socialismo, bueno, está en su tiempo, está inmerso en su circunstancia. No le puedes pedir que piense ahorita una opinión sobre el actual candidato a la ya no candidato, electo, virtual presidente de Estados Unidos. Bueno, pues le toca otra realidad, pues por amor de Dios, ¿verdad? Estos son hombres de su tiempo. Claro, y en este sentido yo creo que el maestro tenía esa visión y esa acuciosidad, como dice Silva, anotaba todo, no había computadoras, estaba Claro, la maquinita de escribir, pero él era muy diestro en la escritura, escribía muy hermoso su forma de letra pegada, que dicen los muchachos, y tenía sus fichas, iba acumulando aquel conocimiento y armaba sus artículos. Participa en un concurso que se hace para que se escriba la historia del Colegio Civil. ¿Y quién gana? El maestro Israel Cavazos, con un hermoso libro que, por cierto, la Universidad Autónoma de Nuevo León debe de reproducirlo. Es hermosísimo esa historia del maestro Israel Cavazos. El libro sobre el general Mariano Escobedo es magnífico y tiene estas obras voluminosas, que es el diccionario biográfico de Nuevo León, y escritores de Nuevo León tiene otra magnífica. Hay una obra más breve que se llama los nuevoleoneses que fundaron Tamaulipas, alguna cuestión de esta gran migración que hubo de Nuevo León para fundar allá, del Nuevo Reino de León, para fundar la colonia del Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. Fíjate, no, bueno, pues ahí estaba ya afincándose la que de manera muy reciente se denomina como la cultura norestense, pero ahí ya el maestro ya estaba afincando las bases. A ver, ¿tienes algunas otro dato, otro libro interesante, estos 3 tomos de actas, que son paleografía de las actas del Cabildo de Regiomontano, ¿no? También valiosísimo, ¿no? Tenemos llamadas, como siempre, nuestra amiga Edna Valdés nos sigue y nos echa muchas porras, ¿no? El señor Israel Cavazos era una persona muy sencilla y saludadora, que era lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que a todo el mundo saludaba. Dice que, bueno, nos manda saludos a todos, le agradecemos, Edna. También habla Carlos Ordaz, dice saludos al licenciado Silva, es una persona preparada e inspira mucha confianza. Pues gracias, Carlos, saludos. Aquí dice, entonces les agradecemos sus llamadas, sigan. Si alguien tiene alguna anécdota. Fíjate que vamos a ir a una pausa, y yo nada más quisiera decir esto respecto al que era una persona muy saludadora. Pareciera ser que esto es una cosa insubstancial, superficial, pero marca enormes diferencias entre el saludar y el no saludar. El regiomontano, el norestense, era común que saludase en la calle, buenos días, bueno, que se quitaran el sombrero ante que va pasando un sepelio, tantas cosas que de pronto hemos perdido y que no estaría de más recuperar. ¿Cuánto se puede ganar en un saludo? Jodorowsky creo que es el que decía, cuando alguien me pela los dientes siempre pienso que es para sonreírme y no para pelear, ¿verdad? Pues eso es de entrada, ¿verdad? Y si de pronto ya saludas, y no, pues yo no lo saludo, en ese detalle tan insignificante, tan nimio, marca una diferencia en la calidad humana y en la calidad de ambiente y en la calidad ecológica de nuestro mundo. Pausa y continuamos. Había pleitos entre el padre Tapia y yo de que Nuestra Señora de Monterrey no es una virgen. Don Diego le dio nombre Nuestra Señora, la Virgen, Monterrey por el conde de Monterrey, que era el virrey de la Nueva España. Y, bueno, eran 2 cosas distintas. No había Nuestra Señora de Monterrey, sino que la Purísima. Y así dice el acta de fundación.
Entonces, desde entonces no me saluda. Me pregunto, ¿y antes de Monterrey qué? Antes de Monterrey, unas primeras entradas de alguien, eran muy andariegos y entonces de lo que era la Nueva Vizcaya, hoy Durango, entra alguien, Alberto del Canto. Hay una estatua por ahí en Santa Lucía y descubre lo que él llama Santa Lucía, recordando un lugar del mismo nombre donde él nació, y también las minas de San Gregorio, que son hoy Cerralbo, y las minas de Trinidad, que son hoy Monclova. Pero luego en Tampico vivía un hombre muy importante que se llamaba Luis de Carvajal. Lo conocen a caballo en la Avenida Constitución. Ahí está con el puño en el mentón. Los estudiantes dicen que está contando los automóviles, quién sabe. Pero va y le pide permiso a Felipe II, capitula, se decía entonces, contrata con él la colonización de algo que va a ser el nuevo Reino de León. Y el documento es precioso, lo publicamos mi esposa y yo, en 1579, pero él se ve envuelto en problemas de envidia, como siempre, con la Inquisición y con el gobierno virreinal. Su vida no la voy a contar aquí porque no acabaríamos. Bueno, pues nos da para muchísimo la figura del maestro Israel Cavazos Garza, y qué bueno que entre las múltiples facetas de este personaje, un referente, como dice Juanjo, es el humor del camino más cerca del hombre a la moral, dicen por ahí, pero la verdad que todo gran hombre tiene el sentido del humor, y entre más engolado y esto más se vuelve, es que es más fatuo, más vacío. Y esto habla de veras de la profundidad de pensamiento y de sentido del maestro Israel Cavazos. Pero quería decir algo más porque quiero dar pie para que ustedes opinen sobre esto. Es una obviedad. Cuando hablamos de un historiador hablamos de libros, y ustedes ahorita, mientras estaban en las promocionales, estaban hablando de libros que él parece que los hacía por maquila o a destajo, y citaban algunos de ellos que me gustaría que los externasen. Sí, Silva. Sí, hay uno que les recomiendo a todos nuestros televidentes, a los amantes de la historia, se llama Montes Jóvenes sobre la Antigua Llanura. Creo que es una edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 81, ¿verdad? No es de la SEP, la de Secretaría SEP. de Educación Pública, porque se llevaba en sexto año de primaria. Pero es fascinante, es un pequeño fascículo, pero tremendamente enriquecedor Ahí nada más de la encuéntrenlo, historia. ¿no? Sí, ya está agotado, Encuéntrenlo, según porque ese me es el informa. reto, ¿no? Pero esa es la base de otro libro que escribió, que se llama Síntesis de Historia de Nuevo León, Síntesis del Fondo de Cultura Económica. Sale y hay hasta un DVD, pero luego con Isabel Ortega Ridaura, una buena historiadora que anda por aquí, ella trabaja en Veracruz, lo complementan, y el libro se consigue en el Fondo de Cultura Económica. Que habla Juan José Silva Benítez que es la base de este otro texto tan interesante y que es muy bueno para todo aquel que se quiera adentrar a la historia de Nuevo León. Este desaparecido, el título es poético. Claro. Repítelo, por favor. Montes Jóvenes en la Antigua Llanura, sobre la Antigua Llanura. Nada más. Que por cierto hay una anécdota de ese libro, ¿no? Porque el maestro escribe ahí que las etnias que aquí deambularon, los indios, pues no practicaban la agricultura. Y resulta que el ilustrador fue un chileno, porque en ese momento habían derrotado a Quitapin, a Allende en Chile, y muchos chilenos se migraron acá, ¿verdad?, exiliados, y contrataron a este dibujante. Y pone un indio con una caña de maíz con una mazorca, cuando el maestro hablaba acá que no había, ¿cómo se llama?, agricultura. Y el maestro ya después lo tomaba en broma, pero yo creo que debe haberse disgustado algo con la gente que hizo el libro, definitivamente, pues tú te imaginas, ¿verdad? Pero ya después lo tomaba en broma, digo, no, yo hice hasta que los indios sembraron aquí en Nuevo León, ¿verdad? Bueno, y que los caballos estuvieran contando automóviles. Así, está. Privilegios del historiador. Como dato interesante, yo recuerdo que alguien comentaba que el maíz, si mal no recuerdo, surge en Tamaulipas, ¿no? Pues muy cerca de aquí, o la planta del maíz, ¿no? Alguna vez escuché, no sé, yo tengo... Mira, en la región noreste, es en Tamaulipas donde se ha localizado. Aquí en Nuevo León ya se localizó en Zaragoza, Aramberri, en esa área, por la arqueóloga Araceli Rivera Estrada, y ahí tiene las mazorquitas pequeñas ahí en
en el Museo del Obispado, digo, la bodega, porque son investigaciones que están haciendo. Una parte, sí. No, pues ahí también de esto que hablamos de la jiribilla que le metía a la historia, ¿no? De la serie de sucesos que suceden sucesivamente, ¿no? Una de las definiciones que en la mañana me compartía mi amigo Samuel Alemán, que dentro de las primeras pláticas que él fue a escuchar al maestro, el profe soltó esa, ¿no? Esa máxima ahí que bueno, suena así como que redundante, sin embargo, pues es una explicación clara, o muy clara, o es demasiado clara de lo que es la historia, de cómo la entiende. Él también critica a la gente que cree que es inútil o estéril la historia, porque pues él asegura en una de sus entrevistas que bueno, la historia, el que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, ¿no? O a tropezar 2 veces con la misma piedra. Entonces, pues de lo que nos lega, ¿no? De lo que nos regala el maestro en máximas, ¿no? En relación al estudio de la historia, ¿no? Y un elemento todavía más que simplemente lo pongo ahí en el tapete, el de pronto de que deja un hueco imposible, muy difícil de llenar. No dejan huecos, personajes como ellos tienen un sitio, es decir, el hueco de Alfonso Reyes, pues ese cuál hueco, pues quién lo va a llenar, pues ese ya no quedan huecos, queda un lugar que ellos tienen y ahí quedará para la eternidad. Personajes de nuestro tiempo van a abrir nuevos huecos y van a hacer nueva historia. Fíjate, yo diría, Ángel, dejan huella perenne y permanente. Es diferente, es claro, diferente, ¿verdad? Claro, pero no que alguien esté aspirando ahorita, yo quiero ser como Alfonso Reyes y voy a ocupar el lugar de Alfonso Reyes, pues eso es imposible, por amor de Dios, ¿verdad? Claro. Pero ahí queda ya eso, sino no se trata de que ahora seamos menos o más, sino que cada quien va escribiendo su propia huella, ¿no? Ahora, en este programa que estamos teniendo como base el homenaje al maestro Israel Cavazos, pues yo aquí no hay que olvidar a su familia. El maestro forjó una familia admirable con su esposa, la maestra Lilia Villanueva, que mucho le ayudó a cuidar las ediciones, a buscar los índices geográficos, porque las grandes obras del maestro tienen índice geográfico, índice de nombres. Así que tú buscabas ahí Carvajal y de la Cueva Luis, páginas 58, 132, ya te ibas directo a esas páginas. Y eso es maravilloso en una obra, en una obra escrita, en un libro, ¿no? Entonces la maestra estaba muy puntual en eso, le auxilió mucho. Luego ella ya por su parte ya publicó Leyendas de Nuevo León, Testamentos Coloniales y demás, porque no podemos disociar al maestro Israel Cavazos de la maestra Lilia Villanueva. Y por qué no decirlo de Gabriel y de Lilia, sus hijos, que formaron esa muy bonita familia y donde el maestro, pues verdaderamente también era un maestro ahí en su casa. Bueno, también ahorita voy a decir exactamente el nombre de la fundación, que ingratamente la olvido, pero la fundación que ahorita posee el acervo bibliográfico de Fernando Benítez, ahora también adquirió los derechos de la obra del maestro Israel Cavazos, de toda la biblioteca, y se va a hacer una construcción donde va a estar la biblioteca, creo que muy dignamente, a juzgar por lo que ya conocemos que se realizó respecto al maestro Fernando Benítez. Sí, es la fundación Ildefonso Vázquez, que adquirió esta biblioteca, documentos y fotografías que tenía el maestro. Va a estar ahí en el barrio antiguo y lo van a abrir al público. Claro. Eso es lo más interesante. Esto la verdad me parece algo extraordinario, que también ya garantiza que la obra del maestro, sí, que esté a disposición, pero que va a estar aquí perfectamente cuidada, perfectamente custodiada, pero también a la vista del público. Y es una obra que no cualquiera se atreve a hacerla, de mucho dinero, de mucho todo, pero bueno, felicidades de veras a lo que ha hecho esta extraordinaria fundación. Pausa y continuamos. Esta fundación de la Sociedad de Historia me hizo pensar en que las montañas de cerca son más grandes. Así califico yo a estos personajes, Santiago Roel, José P. Saldaña, Timoteo Hernández y otros, como montañas enormes que de cerca cobraron mayores dimensiones. Yo ya los había leído
a todos. Pasaron 2 años para que yo ingresara a la sociedad, no porque no me hubieran admitido, sino porque no se había hecho ocasión. Mi diploma tiene fecha de junio del año 44, es decir que el año 14 cumpliría yo también 70 años de ser miembro de la sociedad. Háganme favor. Pasó el tiempo, seguí yo en el archivo, conocí entre otros personajes nada menos que al doctor Silvio Zavala, que estuvo temporalmente en Monterrey investigando cosas sobre la encomienda que él estudió con profundidad, y conocí también a otro personaje que estaba aquí de tiempo en México estudiando la gran propiedad y otros temas, François Chevalier, maestro en el Colegio de México. Me invitaron o propiciaron mi ingreso al Colegio de México, al que llegué en septiembre del 48. Madre Santa. A ellos y claro al impulso de Carlos Pérez Maldonado, de Roel y del maestro Hernández, fue que yo ingresé a esa institución, entonces casi naciente, era la segunda generación. Bueno, pues da para tanto la extraordinaria figura del maestro Israel Cavazos Garza, que nos enaltece de veras lo que estamos mostrando gráficamente, los comentarios de mis compañeros, a juicio de lo que ustedes opinen, estimados radioescuchas, estimados televidentes, un programa que debe quedar también como parte de la historia. Comentarios sobre lo que acabamos de ver. Sí, mira, su acercamiento a la sociedad de historia con estos grandes hombres de la historia, al cual tuvimos también el gusto de conocer cuando ya nos acercamos a la sociedad de historia. El maestro Israel Cavazos fue el alma y motor de la sociedad de historia por más de 30 años. Él era el secretario y luego en 1968 lo nombran secretario vitalicio. O sea, era el que movía todo, y la sociedad de historia no se acabó gracias a 2 personas, a Timoteo Hernández, el fundador, que la sostuvo por 20 años y se juntaban en los cafés y en todas partes, y luego él tenía que pagar lo de los demás, pero bueno, no costaban mucho las tazas de café en aquel tiempo, pero el que animaba, el que era el secretario, el que organizaba, el que les hablaba por teléfono y todo, era el maestro Israel Cavazos, y él sostuvo la bandera de la sociedad de historia, fue presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y luego se le nombró secretario vitalicio. Un hombre verdaderamente, como hemos dicho aquí, que ha dejado una huella trascendente, importante, permanente. Yo creo que el mejor homenaje es leer sus libros, leer su obra, utilizarla en nuestras investigaciones. Juan José, ¿querrías decir algo? Sí, hay una anécdota que siempre me conmovió, o es un recuerdo muy personal. Muy frecuentemente me lo encontraba en alguna de sus conferencias, en algún evento, pero siempre que me acercaba a saludarlo le decía, maestro, que Dios lo bendiga, y él me respondía, ya me bendijo con tu amistad. Siempre me conmovía y siempre me va a conmover el recuerdo. Fíjate que donde quiera que esté gozando de las mieles de la historia. Esa es calidad humana. Claro. Y yo recuerdo, bueno, Hugo Argüelles, no, estoy componiendo el nombre, pero bueno, un poeta y un escritor que defiende mucho leer. De nada sirve la lectura si no te hace mejor, si no te hace mejor persona. Es que es muy leído, pero sí, pero es un truán. Pues no te ha servido de nada. Y aquí está justamente esa armonía entre la teoría y la praxis, una coherencia entre el historiador, el profesionista y el ser humano. Nos decir platicaba otra anécdota la señora Alma Vega, que se lo encontraba, ella es vecina de Guadalupe, vecina de él, y decía que le preguntaba, oiga maestro, ¿por qué usted no se cambia a otro lugar, a un lugar más bonito, no sé? Y le decía, no, yo nací en Guadalupe y aquí voy a vivir, o sea, yo no tengo por qué irme. O sea, correspondiendo a lo que dice Juan José, ¿no? Él, a pesar de, bueno, tener tal vez el modo de poder vivir en una zona de otro nivel, prefería vivir en sus raíces, en Guadalupe, donde nació y donde murió, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí para corroborar, ¿no? Lo que Juan José nos platica. Hay llamadas, Rufino Garza, muy bueno el programa, felicidades, y que él conoció al maestro Israel Cavazos, ¿no? No nos dice dónde, desgraciadamente, pero bueno. También a Cassandra Martínez, una exalumna mía, nos está viendo, muchos saludos, gracias por seguirnos. Entonces, de las anécdotas, ¿no? De las anécdotas y las frases que ya recopilamos aquí, pues bueno, me quedo con
la sencillez, ¿no?, del maestro. Sus libros muy buenos, pero yo creo que lo que sobresale para mí en lo particular es su sencillez, su calidad humana, ¿no? Juan Domingo Argüelles, que es poeta y que ha promovido y ha escrito libros bellísimos para promover la lectura a nivel nacional, es el que defiende esta teoría. De nada sirve que pregonemos, que leemos y que si no somos mejores, si no nos ha transformado la lectura. Y aquí estamos viendo como una persona que vivió con los libros se convirtió en mejor persona. Y aquí pues hay una concurrencia y un resultado que avala perfectamente el decir, oye, lee, te hace falta leer. ¿Para qué? Si voy a seguir siendo igual, ¿verdad? Qué importante es esto. ¿Quieres decir algo? Sí, fíjate que en el homenaje que se le hizo en Palacio de Gobierno, su hijo Gabriel Cavazos, que un muy sentido discurso, ahí mencionó algo que algunos sabíamos. El maestro era muy buen bailador de tangos. Y en un viaje que hicieron a Grecia, pues se prestó la ocasión, tocar unos tangos y sacó a la maestra Lilia a bailar. Y en Grecia se acostumbra que aquel que baila muy bien quiebra los platos, a tus pies los avientan los platos, pero es un homenaje. No, pues digo que se acabaron la vajilla de todo lo que había en el restaurante ahí. Entonces muy interesante esa anécdota del maestro, que por cierto los homenajes estuvieron muy bonitos, muy sentidos, el de Palacio de Gobierno, donde Gabriel, su hijo, sinceramente hablar con el corazón, hablar a su padre, pues yo creo que se requiere mucho temple por todo lo que nos dijo ahí, y luego remate el discurso con el gobernador, con un brillante discurso, el gobernador también, que no leyó, sino que le salió del alma. Luego nos trasladamos al aula magna y las autoridades universitarias también le brindaron otro homenaje, donde el rector también verdaderamente se crecen, pues claro, ante esta gran figura de la historia, ¿no? Definitivamente el maestro estará siempre en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Algo con lo que quieras ir aproximándote al ocaso de este programa. Pues, ¿qué puedo decir? Un gran ser humano, un gran maestro, pero sobre todo un gran investigador. Un gran investigador, pero que motivaba, que sigue motivando, como dice el maestro Héctor Jaime, que sigamos leyendo sus obras y las sigamos divulgando. Y quizá en esta eterna revisión con la cual vive la historia siempre, posiblemente vayan a aparecer rectificaciones a lo que él haya sustentado, pues entender simplemente que lo hizo con las herramientas que en su tiempo tenía. Y pues bueno, se descubren nuevos documentos y se revisa, y eso ustedes lo saben porque ustedes lo están practicando a diario, es la revisión de la historia, pues eso es parte del devenir, ¿no? Evoluciona y va generándose nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, y eso es algo normal, ¿no? Entonces, qué bueno que se hagan esos nuevos descubrimientos, esos nuevos hallazgos, porque pues aquí yo creo que el maestro, para él siempre lo más importante fue que la historia se contara y se contara como es, ¿no? O sea, como siempre ha sido. Pues fíjate, Ángel, en ese sentido, pues claro, si el maestro ya tiene las herramientas que tenemos ahora de los documentos digitalizados, que puedes ir a cualquier archivo del mundo a través de la computadora, pues si así su obra es vasta, tú te imaginas lo que hubiera sido, ¿no? Hecho en este tiempo, claro, eso hay que tomarlo. Es un rescate, y pues como dijimos al principio, no es hijo de su tiempo, de su espacio, entonces hizo mucho con lo que tuvo, y como dice el maestro, no, pues si ha tenido todo lo que tenemos ahora, yo creo que no sé, digo, ya hubiera descubierto más cosas, hubiera tenido más oportunidades. Y un elemento más que simplemente se me ocurre ahorita a partir de esto, es que por lo que veo a todos los que lo trataron, los llevó hacia el camino de la historia por la vía del gusto, ¿no? Es decir, tienes que leer esto porque necesitas pasar el examen o porque aunque te cueste, pero vas a leerlo, sino por el lado del placer, que es como creo que se debe enseñar la historia, y que el niño, el joven, él solito la va gustando, la va paladeando, y después ya él solo toma sus propios caminos, que no sea como lee 20 minutos al día. ¿Y qué lees? No, tú lee 20 minutos al día porque vas a ser mejor. No, pues eso no me dice nada, ¿verdad? Sabes que él fue un eslabón viviente, un eslabón viviente entre las generaciones pasadas y las generaciones futuras. Él arrastraba o trajo ese amor, trajo esa dignidad del 19 al 20 y la dejó al 21 para las nuevas generaciones, que tenemos
el deber y tenemos también la obligación de continuar con lo que él trazó. Difundiéndolo. Claro. De hecho, él decía que iba a los 15 años, en una de las anécdotas también que leí, que iba a los 15 años y que se le movían todo lo de adentro, porque la música estridente y que era una generación de sordos, o sea, como que contemplando la actualidad desde su tiempo, pero respetándola siempre, ¿no? Y eso es algo importante, y es lo que me queda a mí como legado, ¿no? Esta inducción a sus alumnos al interés por la historia de manera libre, no obligada, tienes que hacerlo. Yo, como dice el maestro, pues su primer discurso que escuchó de él lo ganchó a la historia y así nos ha pasado a muchos, ¿no? Pues ojalá cuando menos estos programas, por decir lo que nos corresponde y en estos momentos, contribuyen También. de alguna forma también al gusto por la historia, estimados televidentes. Amigos radioescuchas, estamos llegando al término de este programa. Una invitación así rapidito, mañana Nuevo León Extraordinario, Dependencia de Turismo del Estado de Nuevo León y Leyendas Regias. Tenemos un recorrido a las 8 de la noche, un recorrido muy interesante donde va a haber leyenda viva, ¿no? O sea, va a haber participantes ahí en vivo, vamos a contar leyendas, vamos a pasarnos una noche excelente. Quien nos quiera acompañar, bienvenidos. Historia Regia Reviviendo el Ayer, Leyendas Regias, ahí están todos los datos del evento. Nuevo León Extraordinario, también en la página, únanse, ahí están todos los datos de esta noche extraordinaria de leyendas. ¿Dónde el punto de reunión? Partimos a las 8 de la noche en el reloj del barrio antiguo, Basolo y Naranjo, ahí donde da vuelta la calle, de ahí partimos a las 8 de la noche. Y abarcarán, por decir algo, hasta dónde. Toda la calle Basolo, damos vuelta en la macroplaza, agarramos la macroplaza, vamos contando un poco la historia de los lugares ahí cercanos y terminamos en el Teatro al Aire Libre del Teatro de la Ciudad, donde va a haber una serie de pláticas y conferencias relativas a las leyendas, ¿no? Ahí para que se vayan bien preparados. Me decía una amiga, voy a llevar a quien me abrace porque me va a dar miedo. Pues llévate a quien quieras, el chiste es que estén ahí, platiquen, sí, por el susto, ¿no? Decía, no, pues me voy a ir. Entonces, adelante, pueden ir todos, bienvenidos, los esperamos. Pues la verdad, muchas gracias, mi querido Juan José Silva, gracias de veras por haber estado con nosotros. Al contrario, maestro, gracias por invitarnos. En este programa. Héctor Jaime, enhorabuena, muchas gracias por muy estar amables. con nosotros. Mi querido Leonardo, enhorabuena. Un honor estar aquí, Felicidades por maestro, esto, qué compartir bueno con que ustedes estamos los reunión de generaciones enfrentando así lo que es la historia. Gracias, por supuesto, a Alberto de la Garza, nuestro productor, gracias a nuestros camarógrafos y, por supuesto, y principalmente gracias a ustedes, estimados radioescuchas, 1510 AM, Opus 102, estaciones regionales y amigos televidentes. Gracias por seguirnos en un programa más de Crónicas de Ayer y Hoy.